Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en estos espacios de capacitación del programa de formación empresarial de ExpoPyme 2021 en su segunda edición virtual. Mi nombre es Ángel Robledo y en nombre del comité organizador de este magno evento, les damos la más cordial bienvenida a este su espacio, en donde se presentará a continuación la charla titulada El ABC para importar o exportar de manera exitosa. Será presentada por Emilio Hernández, de quien a continuación les voy a platicar un poco. Emilio es director de operaciones y copropietario en M&E Global Logistics, a cargo de las áreas de logística, distribución, compliance y coordinación de procesos aduanales. Cuenta con más de 15 años de experiencia en logística y comercio exterior, trabajando para empresas transnacionales canadienses, brasileñas y estadounidenses para el inicio de operaciones y desarrollo en México. En su trayectoria profesional, también ha trabajado en empresas del sector siderúrgico en México, lo que le da experiencia en los procesos de importación y exportación para el acero, aluminio y sus derivados para el sector automotriz, industrial y de electrodomésticos. Es ingeniero industrial y cuenta con una maestría en ciencias de calidad y productividad del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenido, Emilio. Adelante. Muchas gracias, Ángel. Gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por su presencia. Es un honor estar aquí como invitado speaker en el evento de ExpoPyme Caintra. Deseo que todos estén muy bien y que estén pasando un muy buen día. Bueno, el tema que nos atañe hoy es el ABC de la logística y el comercio internacional. Vamos a ver información clave para operaciones logísticas y de comercio internacional. Vamos a ver primero el tema de los 5 terms, la importancia de estos términos de compraventa en las negociaciones internacionales y cómo afectan o no afectan una operación logística, ¿no? Es un punto muy importante a tratar. El otro son los puntos claves o consideraciones claves dentro del comercio internacional para una importación o una exportación. Y por último es, ¿qué necesitas saber antes de iniciar un proyecto de importación y exportación? Estar preparados para llevar a cabo un proceso de importación y exportación de manera exitosa. Entonces, sin más preámbulo, vámonos al primer tema, que son los 5 terms. Los 5 terms es un acrónimo, significa International Commercial Terms. Son los términos, digamos, a nivel internacional que definen las responsabilidades, costos, quién es responsable de qué en el comercio internacional. Estos fueron creados por la ICC, que es la International Chamber of Commerce, en 1936, fue su primera edición. Y bueno, son actualizados actualmente cada 10 años. Ahorita vamos en la versión número 9, que son los 5 terms de 2020. Básicamente, los 5 terms, ¿qué son? Son una serie de 3 letras que nos van diciendo, como les comentaba, el tema de quién es responsable de qué. Digámoslo en palabras simples, es un lenguaje común dentro del comercio internacional, ya sea que hables ruso, chino, japonés, turco, y dependiendo también de las culturas, obviamente los términos y las maneras de hablar cambian. Entonces, los 5 terms son una base para todo mundo de saber cómo vamos a tratar una compra-venta a nivel internacional. Como les comentaba, esto nació en 1936 y han ido surgiendo cambios conforme va avanzando, digamos, la manera de hacer negocios, la tecnología, los seguros, etcétera, etcétera. Dentro de la cadena logística, empezamos del lado izquierdo, que es el vendedor, y luego hay un primer transporte que lleva las mercancías hacia un puerto o aeropuerto, dependiendo de la logística que se está haciendo en ese momento. Después se sube a un medio de transporte, igual ya sea aeropuerto o puerto, se hace el traslado de mercancías, llega a su destino de puerto, donde también hay maniobras donde se baja la mercancía, se pone en un almacén, se hace un despacho aduanal, también aquí en el destino en el puerto de destino, perdón, y también hay un transporte de ese puerto o aeropuerto hacia las instalaciones del cliente, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta cadena logística es importante saber dónde termina la responsabilidad del comprador, dónde termina la responsabilidad del vendedor,
y quién hace cargo de qué costos, ¿no? Entonces, hay Incoterms que son para todo tipo de transporte y hay Incoterms que son solamente para transporte marítimo. Los que son para todo tipo de transporte son los Incoterms ex-works, Free Carrier, el Carrier Pay To, el Carrier and Insurance Pay To, el Delivered at Place, Delivered at Place Unloaded y el Delivered Duty Pay. Esos son los que puedes utilizar para cualquier medio de transporte, aéreo, terrestre, marítimo. No hace diferencia. Los que sí son solamente para usarse en medio marítimo son FAS, que es Free Gallon Ship, FOB, que es Free On Board, SFR, que es Cost and Freight, y CIF, que es Cost, Insurance and Freight. Entonces, estos 11 Incoterms, que son los que actualmente están vigentes en la versión del 2020, son los que debemos de utilizar al momento de hacer una negociación comercial. Vamos a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, el Incoterm ex-works, que es el que está hacia su mano izquierda. Si se fijan, hay un código de colores que es el azul y el naranja. El azul es el vendedor y el naranja es el comprador. Entonces, en el tema ex-works, si se fijan, la mercancía, que es la cajita negra, está abajo del transporte y la responsabilidad en la línea de abajo que dice Cost and Risk, el costo y el riesgo del vendedor, pues es muy mínimo, es decir, ellos ponen la mercancía al lado del transporte y de ahí en adelante todo es responsabilidad del que compra, del que está en naranja. Entonces, el que está en responsabilidad de subir la carga hacia el medio de transporte donde se va a trasladar la mercancía es el que compra. Entonces, imagínense que ustedes negocian un término ex-works donde van a ir a recoger su mercancía en China, por ejemplo. Como les comento, el término ex-works. Y entonces, ¿qué pasa si en el momento de la carga, en la bodega del vendedor, al momento de tomarlo con un montacargas o con una grúa, la carga por alguna razón se cae o se daña o no se puede cargar bien al medio de transporte? En ese sentido, el responsable o el que lleva o el que pierde el costo es el que compra. Entonces, ahí es bien claro este Incoterm en ese sentido. Entonces, es un Incoterm muy ventajoso para el que vende y pues es un tema un poquito más complejo para el que compra, ¿no? Entonces, bueno, pero sin embargo hay que entender que hay ciertos proveedores que únicamente trabajan bajo este ex-works. Perdónenme, sobre este Incoterm, ¿no? Entonces hay que adecuarnos a las necesidades y a los diferentes proveedores que tenemos a nivel mundial. Entonces, el otro Incoterm es el FCA. Si se fijan aquí, la cajita negra ya está encima del transporte, es decir, ya está cargado en su medio de transporte. Y entonces ya sea que la responsabilidad del proveedor termine ahí, es decir, hasta que te lo cargan en el medio de transporte que tú seleccionaste, porque ahí está naranjita el camioncito, y ahí empiezan tus responsabilidades. O la otra opción del FCA, que es Free Carrier, es que el proveedor mueva la mercancía hacia un punto determinado y su responsabilidad termina hasta llegar a ese punto determinado. Es decir, ya el proveedor ya no es responsable de bajar la mercancía a ese almacén, que es el cuadro de abajo que se va, que se ve como una casita o un almacén. Bueno, hasta ahí llega la responsabilidad del proveedor. El comprador tiene que bajar la mercancía y ponerla en ese almacén, ya sea que sea un almacén del cliente, ya sea que sea una aduana, etcétera, ¿no? un puerto o varios puertos. Los otros Incoterms es el CPT, que es el Carrier Pay To. Si se fijan aquí, la responsabilidad del que vende, que es el cost que ven abajo, es hasta que llega a las instalaciones del cliente. Sin embargo, el camioncito cambia a color verde, que significa que el transporte tiene que ser acordado entre las dos partes, entre el comprador y el vendedor. Sin embargo, el riesgo, que es el renglón 2, si se fijan, el riesgo para el vendedor termina cuando está cargado en el medio de transporte y el riesgo pasa a ser parte del que compra, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa si la carga se pierde, se daña, se cae del barco o algo le pasa en el trayecto de la planta de tu proveedor a la planta? Tú corres con un riesgo. Aunque esté pagando el proveedor, el medio de transporte, el que asume el riesgo es el que compra. El otro Incoterm es el CIP, que es el Carrier e Insurance Paid To. Aquí es muy similar al CPT. Si se fijan, son iguales las mismas líneas en costo y riesgo. Sin embargo, aquí se lleva una obligación, que es la tercera línea, de tener un seguro. Un seguro que es contratado por el que vende y que cubre, digamos, el trayecto desde donde se recoge la mercancía hasta que se entrega la mercancía en donde acuerde con su cliente. Entonces aquí es un tema muy similar al CPT, sin embargo, este Incoterm nos pide un seguro, por eso tienes que tener un seguro de la mercancía y que protege, vamos, los bienes desde que salen de la planta del proveedor hasta que llegan al lugar acordado con el comprador. Los siguientes 5 términos es el DAP, Delivered at Place. Aquí el vendedor, que es como les comento, es el color azul, tiene la responsabilidad y el costo de mover las mercancías hasta el lugar acordado con el cliente, que puede ser algún almacén del cliente o puede ser directamente en la planta del que compra, ¿no? Del cliente. Tanto costo como riesgo. Aquí en el DAP, si se fijan, la cajita negra, que es la mercancía, está todavía sobre el medio de transporte. Es decir, el cliente o el que compra tiene la responsabilidad de bajar la mercancía. Otra vez, ¿qué pasa si se cae la mercancía del medio de transporte que puso el vendedor? La estás moviendo hacia tu almacén y se cae o se pierde, bueno, ya es responsabilidad del que compra. El DPU, que es Delivered at Place Unloaded, es muy similar al DAP. Sin embargo, aquí sí es responsabilidad del proveedor bajar la mercancía a tu punto de acuerdo, ¿no? Ya sea almacén o tu planta. Pues ahí si se cae la mercancía o le pasa algo a la mercancía en lo que estás descargando la mercancía, el vendedor se hace responsable de esa maniobra o de ese costo de daño a la mercancía. El siguiente Incoterm de todos los medios de transporte es el Delivery Duty Paid, que ahí, si se fijan, es muy similar al DAP, es decir, el proveedor es responsable de mover las mercancías hasta el puerto, o perdónenme, hasta el almacén o hasta la planta del que compra, del cliente. Sin embargo, en este DDP, Delivery Duty Paid, el que vende, es decir, el proveedor, se hace también cargo de todos los procesos de importación de esa mercancía hasta dejarla en el punto de acuerdo con el cliente. Es decir, el proveedor, ya sea extranjero o cualquier parte del mundo esté, ellos son responsables de hacer el proceso de importación en el país de destino. Vamos a imaginar que en México. Otra vez el mismo caso. Imagínense que ustedes están comprando con un proveedor en China y quieren su mercancía aquí en México, en su planta en Monterrey o en Querétaro o en Ciudad de México, ¿no? Y contrataron bajo un esquema de Delivery Duty Paid. Bueno, su proveedor en China va a tener que hacer la importación en México de su mercancía y entregárselas a ustedes en su planta o en su almacén donde hayan acordado en cualquier parte de la República en México. Ustedes ya dentro del costo, dentro del precio de venta, ya deben de estar incluidos todos esos costos. Entonces, este DDP es muy ventajoso para el que compra. Sin embargo, para el que vende, pues sí se complica un poquito porque, por ejemplo, en este caso de la empresa china, pues tendría que tener algún corresponsal aquí en México o una comercializadora que le permita hacer ese proceso de importación en México para poder hacer la entrega de la mercancía. Entonces, este DDP muchas veces se utiliza también por empresas que tienen relación, es decir, que son o empresas internacionales, no sé, como Carrier, que tiene plantas en Estados Unidos, que tiene plantas en México, Cemex, igual. Entonces, ellos utilizan DDP porque a final de cuentas, pues tienen la manera y tienen las compañías y las empresas para hacer
ese tipo de procesos o utilizar este tipo de DDP. Sin embargo, bueno, es un DDP que es un Incoterm, perdóname, que se puede utilizar igual de cualquier manera. Entonces, aquí ya terminamos con todos los Incoterms que son de todos medios de transporte. Los siguientes Incoterms son solamente para medios marítimos. Nada más para este tipo de transporte se pueden utilizar. El primero es el FAS, que es el Free Alone Ship. Aquí el concepto es igual, el proveedor es en color azul, el cliente es en color naranja o amarillo. Y aquí la mercancía, si fijan, el cuadrito negro está justo al lado del buque, ¿no? Justo al lado del medio de transporte. La responsabilidad termina del proveedor cuando pone la mercancía lista para ser cargada hacia el medio de transporte, hacia el buque, ¿no? Hacia el barco. Y el riesgo también termina ahí. El otro Incoterm es el FOB, que es el Free On Board, que yo creo que es casi todo el mundo conocemos, ¿no? Sin embargo, cabe aclarar que este FOB solamente puede ser utilizado para medios marítimos y el concepto es muy similar al FAS. Sin embargo, si se fijan la carga, el cuadrito negro ya está sobre el buque y la responsabilidad y el costo termina del proveedor cuando ya está cargada. Otra vez, ¿qué pasa si en el puerto la grúa que está llevando tu contenedor hacia el barco donde va a viajar la mercancía, le pasa algo, se cae o le pasa, digamos, tiene algún daño? En el Free On Board, la responsabilidad sería del que te vende la mercancía, de tu proveedor, pero en el FAS la responsabilidad sería tuya y el costo sería tuyo. Entonces, si se fijan, es bien importante determinar cuál es el Incoterm para ver dónde empiezan y dónde terminan responsabilidades y costos y quién se hace cargo de qué. El siguiente Incoterm es el CFR, que es el Cost and Freight. Digamos que es igual, muy similar al FOB. Sin embargo, aquí el barquito cambia a color verde porque el medio de transporte tiene que ser acordado entre el comprador y el vendedor. Es decir, la línea naviera, con quién vas a mover la mercancía, tiene que ser acordado. El costo de mover la mercancía es del que te vende, del proveedor, que es la línea azul, aquí abajo. Sin embargo, el riesgo de la mercancía, de perder la mercancía o lo que le pase a la mercancía termina para el que te vende cuando ya está arriba del barco. Es decir, es un tema muy similar a los Incoterms vistos anteriormente. Y aquí, bueno, pues como les comento, el riesgo es del que compra en el momento que sale la mercancía del puerto de origen. El siguiente Incoterm es el CIF, que es Cost, Insurance and Freight, que es, otra vez, es muy similar al CFR, nada más que aquí tienes la obligación de tener un seguro de tu mercancía. Es decir, el riesgo empieza para ti como comprador cuando el barco está ya cargado en el puerto de origen. Sin embargo, tu proveedor tiene que contratar un seguro para que tu mercancía venga asegurada en dado caso que le pase algo. Entonces, bueno, estos son todos los Incoterms que actualmente están vigentes en la versión 2020 de los Incoterms. ¿Cuáles son los cambios, digamos, más significativos que tenemos en las reglas de Incoterm? Por ejemplo, desapareció el Incoterm DAT, que era Delivered at Terminal, y se sustituye por el DPU, que es Delivered at Place Unloaded. Aquí la diferencia es que en el DAT decía que también tenías que entregar la mercancía descargada, pero tenías que entregarla en una terminal. Sin embargo, el concepto terminal pues era muy ambiguo, ¿no? Digamos, se prestaba a confusiones o malas interpretaciones. El proveedor decía que la terminal era el puerto o aeropuerto de destino. Sin embargo, los clientes decían que la terminal eran terminales suyas, ¿no? O almacenes suyos. Entonces, bajo las nuevas reglas de Incoterm, el DPU puede ser cualquier lugar donde se acuerde entre comprador y vendedor. O sea, no necesariamente tiene que ser una terminal. El siguiente cambio es que en los Incoterms FCA, DAP y DPU se puede hacer el uso de transporte propio. En este sentido, las reglas de Incoterms solamente consideraban que tú contratabas un transporte externo.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si las empresas tienen un nivel de que tienen su propio medio de transporte, ya sea aéreo, terrestre, marítimo es más complicado, pero imagínense empresas que tienen sus propios medios de transporte y desean hacer la compraventa de esta manera, ¿no? Que yo creo eso es muy común, pero sin embargo las reglas del Incoterm no consideraban ese tipo de movimientos de mercancías. Por alguna razón no lo consideraban. En las reglas de Incoterm 2020 ahora sí lo consideran. Y otro de los cambios es en los Incoterms CIF y CIP, que son los que llevan seguros. Y aquí se determinan que puede haber seguros con mayor o con menor cobertura dependiendo de cómo se acuerde con los clientes. En las versiones anteriores solamente te decía que tenías que contratar un seguro. Obviamente el que te vende, pues contrataba un seguro con la menor cobertura posible y el cliente pues decía que pues, quería un seguro de mayor cobertura. Entonces, como lo dejaba abierto las reglas de Incoterm, bueno, ahora en las reglas de Incoterm 2020, pues sí da la opción de que puedes tener diferentes niveles de seguro y que se tiene que acordar entre comprador y vendedor. Obviamente, pues eso impacta en precio. Pero bueno, eso a final de cuentas ayuda en el tema de las pérdidas de materiales o cuando un barco llega tarde o cuando, vamos, hay diferentes tipos de cobertura en el seguro. Entonces, bueno, en cuanto a Incoterms, obviamente este es un tema muy amplio, muy extenso. Yo se los acabo de decir muy rápido. Yo entiendo que a lo mejor puede haber algunas confusiones, pero bueno, estamos a la orden para cualquier duda. Pongan sus dudas aquí en el chat y trataremos de contestarlas a la brevedad. Entonces, bueno, como les comentaba, el Incoterms son, otra vez, reglas donde podemos acordar entre comprador y vendedor quién se es responsable de qué, quién paga qué, cuáles son los tipos de seguros, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, son bien útiles al momento de hacer un comercio internacional, porque, pues, otra vez, o sea, imagínate que tú estás trayendo materiales de India, ¿no? Entonces, para empezar, el idioma es un problema. El segundo, la cultura, la manera de cómo tú te comunicas con tus proveedores en diferentes partes del mundo, en este caso India, por ejemplo. Y pues tú puedes decir, a mí me pasa o me pasó mucho, por ejemplo, con clientes en Asia, donde, por ejemplo, dependiendo de qué región, ya sea Japón o China, Corea, mucha gente te asienta con la cabeza y te dice, sí, 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 pero no significa que está de acuerdo, simplemente como que te está diciendo que está entendiendo lo que estás diciendo, ¿no? Y uno puede interpretarlo de que, no, es que me dijo que sí, que él me va a pagar el transporte. Entonces, bueno, los Incoterms para eso sirven, ¿no? Para tener un lenguaje universal donde todo el mundo entendamos, no haya problemas de lenguaje y no haya problemas de interpretaciones o de entenderlos dependiendo de tu cultura o de tu región donde vives, ¿no? Entonces, bueno, esto es bien importante al momento de hacer el comercio internacional y es algo que tienen que considerar, ¿no? Igual hay cursos de esto, de Incoterms, de 2, 3 días, donde se ven a fondo exactamente qué lleva cada Incoterm, quién es responsable de qué, cómo lo puedes hacer, etcétera, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto, que son los puntos claves del comercio internacional. Es decir, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en el comercio internacional? Nosotros lo enlistamos en 7 puntos, que uno es la factura, que obviamente se oye muy, muy obvio, ¿no? Pues hay que tener una factura, pero la factura tiene que tener ciertas características o considerar ciertas cosas para que cuando hagas tu proceso de importación o de exportación, sea de una manera más fácil o sencilla, ¿no? El siguiente punto es la lista de empaque o packing list. El tercer punto es el bill of lading, el airway bill of lading o la carta aporte, es decir, el documento con el que viaja la mercancía. El número 4 es revisar los permisos de importación o de exportación que requiera tu mercancía. El 5, específicamente para la importación, el tema del cumplimiento de los certificados de NOM, de las normas oficiales mexicanas. El punto 6 es certificados de origen, es decir, hacer uso de los certificados de origen, principalmente con el fin de hacer efectivas los beneficios que podamos tener como país, como México, con los tratados de libre comercio que tenemos con diferentes países.
Entonces, este certificado de origen es para, digamos, estamos hablando de ese tipo de certificado de origen y, bueno, tiene que tener ciertas características y que cumpla con ciertas cosas para que pueda ser válido. Y el punto 7 es, bueno, las alternativas logísticas de transporte internacional. Hay diferentes maneras de mover tu mercancía, tanto con tiempo, con costo, dependiendo de cuál sea tu necesidad en ese punto del tiempo, ¿no? Entonces, vamos por el primer punto, que es la factura. La factura, este es un ejemplo real, digamos, de nuestra empresa de Media Global Logistics, que en este caso hicimos la función de comercializador, es decir, el cliente en particular no tenía el permiso de importación y pues buscaba hacer la compra de una maquinaria, ¿no? Que es muy común, por ejemplo, empresas, pymes, pequeñas, micros, que compran mercancía o que compran maquinaria en el extranjero, pues necesitan ingresarla a México, pero como no es habitual, digamos, para ellos hacer eh, operaciones de comercio exterior, pues no tienen un permiso. En este caso, bueno, se hizo uso de nuestra razón social. El punto aquí es que lo que hay que revisar dentro de las facturas es, obviamente, que sea una factura válida. Normalmente las facturas le ponen un sello, son electrónicas, y la información que tiene que contener es, obviamente, el primero es el número de factura. El segundo punto es, tiene que tener una fecha de cuándo se emitió esa misma factura. El tercer punto es que tiene que tener el nombre o la razón social que te está vendiendo en el extranjero, y es importante que ponga el nombre completo de tu razón social con su dirección fiscal. Y esto es bien importante porque este es un dato que se captura al momento de hacer la importación en un documento que se llama pedimento. Entonces, tenemos que tener los datos, vamos, reales y válidos de tu proveedor. Es decir, que no tenga acotaciones o que no sea cortado, que venga el nombre completo y que venga su dirección completa. Que venga dirección, número de la calle o del edificio, oficina, municipio, ciudad, estado, país. De ser posible, código postal. En China es un poquito complicado ese tema de los códigos postales, pero en la gran parte del mundo sí hay un código postal y es bien importante conocerlo. El otro punto es que tus datos como importador estén correctos. Es decir, que tu nombre como razón social, que tu dirección esté correcta, porque a final de cuentas, bueno, este es un documento que tú utilizas para pagarle a tu proveedor, pero dentro del comercio internacional es un documento que utilizas, como les comento, para hacer el pedimento de importación, que es bueno, es tu documento que comprueba la legal estancia de la mercancía en México. Entonces, es importante que tenga muy bien tu información. El otro punto, y que es algo que muchas veces no lo tomamos en cuenta, es, tiene que tener el RFC. Digo, ahí la flechita está apuntando al teléfono, pero bueno, la intención era que apuntara hacia el RFC. Que tenga en la factura tu RFC. Entonces, de esa manera ligamos toda la información. Y el otro punto bien importante, que también muchas veces se pasa por alto, es poner el Tax ID, que digamos que es el equivalente al RFC en México. En otras partes del mundo es el Tax ID, que básicamente es el número o el número de identificación para el tema de impuestos dentro de esa empresa o de ese país. Este Tax ID es bien importante ponerlo porque otra vez, es un dato que se pone en el pedimento. El otro punto es, hay que declarar qué Incoterm, con qué Incoterm hiciste tu negociación comercial. En este caso, ahí lo pusimos como CIF. Obviamente hay que poner el precio en unidades. Muchas veces pasamos por alto y asumimos que todo es en dólares americanos, pero hay que ser bien específicos en la moneda y también en la cantidad. Muchas veces en las facturas dice 1 EA. Pues, sí, a lo mejor uno puede entender que es each, pero pues es each de qué, o sea, puede ser una unidad o un juego o un kit o un kilo, o sea, hay que ser más específicos en ese sentido, porque otra vez eso se declara en el pedimento. Y obviamente la descripción de la mercancía. Por ejemplo, en este caso es un CNC router.
Digamos, a lo mejor esa descripción pues, no te dice mucho, pero eso es bien importante al momento de clasificar tu mercancía arancelariamente. Lo vamos a ver ahorita en un momento. Entonces, digamos que este es un ejemplo de cómo veríamos una factura relativamente en buenos términos, es decir, una factura que puede ser utilizada sin necesidad de hacer ninguna modificación. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo por ejemplo, es una factura comercial, pero si se fijan, en ningún lugar o en ninguna parte de este, vamos, encabezado de la factura viene un número de factura. Entonces, en este caso, esta factura se tuvo que pedir al proveedor que nos mandara una factura que tuviera su número de factura. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de lo que tendríamos o con lo que tendrías problemas al momento de hacer una importación hacia México, ¿no? Este es otro ejemplo que aquí lo remarco en un óvalo naranja. Por ejemplo, la dirección viene como P.O. Box 60102, City of Industries CA, que es California, el código postal y el teléfono. Por ejemplo, aquí el P.O. Box, pues es un P.O. Box, o sea, no es la dirección fiscal de tu proveedor. Y es bien necesario que venga esa dirección fiscal, porque otra vez eso se declara en el código. Bueno, bien, sí trae número de factura, sí trae fecha de factura y trae otros datos, ¿no? Y por ejemplo, aquí le borramos deliberadamente el proveedor, pero por ejemplo, si vemos aquí nada más está declarando el código postal, cuando en realidad, como les comentaba, pues hay que tener todo el dato de tu dirección. O sea, aquí dice que se está vendiendo a una razón social que venía ahí y nada más ponen el código postal. O sea, eso es incorrecto, hay que poner la dirección completa fiscal. Y otro error que identificamos en esta factura es que, por ejemplo, se está considerando un Incoterm FOB, que es el círculo de mano abajo, pero sin embargo esto es incorrecto porque si ustedes se fijan, la mercancía viene de California, viene a Monterrey, digamos, la verdad es que es bien difícil que tome un barco de California para bajar en Manzanillo y que se mueva a Monterrey. No hace sentido esa cadena logística, ¿no? Entonces, lo más digamos, lo más conveniente en esta cadena logística y como se hizo efectivamente es que se movió en transporte terrestre de California hasta Monterrey y bueno, al ser un medio terrestre no podemos utilizar el Incoterm FOB porque si recuerdan el Incoterm FOB era solamente para medios marítimos. Entonces en este caso el Incoterm también está equivocado. Entonces, por ejemplo, estos dos fotos que acabamos de ver serían ejemplos de cómo una factura pudiera estar, no puedo decir equivocada, pero simplemente no sería una factura que pudiéramos utilizar para hacer una importación hacia México. Las facturas que van hacia exportación, obviamente pues las hacemos de manera nacional, sin embargo las facturas hay que considerar que hay que agregarle un complemento de comercio exterior. Es decir, cuando tú quieres vender al extranjero, tienes que generar una factura y obviamente esa factura pues no lleva IVA, ¿no? Porque estás vendiendo hacia el extranjero. Esa factura también tiene que tener un complemento. Ya ven que ahora en el nuevo sistema de facturación, bueno, el sistema de facturación en el que estamos trabajando, pues tiene diversos complementos. Uno de ellos es el de comercio exterior. Entonces es bien importante que lo consideren si ustedes van a hacer una exportación, que su sistema de facturación tenga ese, digamos, ese complemento, ¿no? Para que lo lleven a cabo. El otro punto que vamos a tocar aquí es la lista de empaque. En la lista de empaque hay que considerar la cantidad, el peso bruto, el peso neto y los datos identificativos y como números de parte, modelo y serie. Aquí tenemos un ejemplo donde viene la descripción de la mercancía, que en este caso es un ventilador industrial de pared. Vienen las cantidades bien desplegadas, que es en piezas o en cartón, los pesos netos y los pesos brutos, que es el net weight o gross weight, los pesos totales, en dado caso que hubiera 2 o 3 líneas, y viene el volumen, ahí que son 143.8 cubic meters, que son metros cúbicos. En este caso tienes toda la información correcta,
En este caso, si se fijan en su parte media izquierda, viene como marcas y números o marca numbers. Ahí es donde pudiéramos poner, o donde se debería de poner, en dado caso que tu producto tenga un número de serie, o tenga una marca, o tenga algún dato identificativo de la mercancía, ahí se tendría que poner. ¿Por qué? Porque otra vez todo eso se declara en pedimento, en tu proceso de importación. El otro documento que es muy importante es el Bill of Lading, el Airway Bill of Lading o la carta aporte. En temas marítimos, por ejemplo, el Bill of Lading actúa como título de propiedad, es decir, la naviera, la que transporta la mercancía, normalmente pues no recibe las facturas de todos los proveedores, ¿no? Y cuando tú vas al puerto, por ejemplo, imagínense que viene un barco con 1000 contenedores, ¿no? Y pues cada contenedor, alguien es dueño de ese contenedor. Entonces tú llegas al puerto de destino, en este caso vamos a hablar, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, ¿no? Y la naviera baja todos los contenedores hacia el patio de la terminal. Y entonces tú como cliente vas a ir, oye, es que ese contenedor es mío. Bueno, ¿cómo compruebas que en realidad es tuyo? O sea, por ejemplo, si tú llevas una factura de tu proveedor, pues la naviera va a decir, bueno, pues esta factura, ¿qué? O sea, yo cómo sé que esa factura no la hiciste tú, que está alterada, o vamos, en ese sentido, no, la naviera o el que tiene tu mercancía no tiene la certeza de que esa mercancía o ese contenedor es tuyo. Entonces, en estos casos, el Bill of Lading actúa como título de propiedad. Entonces, tú presentas tu Bill of Lading ante la naviera y ellos te dicen, ah, bueno, sí, como me estás demostrando que tú tienes este documento y me estás diciendo que en ese documento viene ese contenedor y que esa mercancía es tuya, entonces aquí está tu contenedor, ya tú puedes hacer tu proceso de importación en el país de destino. Entonces, sí actúa, es un documento bien importante dentro del comercio internacional y, como les comento, actúa como título de propiedad. El Airway Bill of Lading es un concepto muy similar, es decir, las aerolíneas también tienen su propio Airway Bill of Lading, que actúa o que hace las funciones muy similares a las de un Bill of Lading en términos marítimos. Y la carta aporte, digamos, la carta aporte es como una carta de instrucciones que se utiliza mucho en el transporte terrestre. Ahí sí la carta aporte a lo mejor no es un título de propiedad, es más como una carta de instrucciones de mover mercancías o cantidades de un punto A a un punto B de manera terrestre. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de un Bill of Lading. Por ejemplo, aquí vemos la parte de arriba, la que tiene la flechita es el que embarca. Aquí es bien importante que vengan bien los datos de tu proveedor, junto con su Tax ID. La segunda flechita es el consignee, es decir, quién va a recibir la mercancía. En este caso es MJ Global Logistics, somos nosotros. Viene con sus datos y aquí viene un asterisquito. Este asterisquito significa que hay más información más adelante, ¿no? Que en este caso sería nuestro RFC. Pero vamos a suponer el caso que aquí, en lugar de decir MJ Global Logistics SASB, diría MJ Global SASB. Pues yo como MJ Global Logistics voy a decirle a la naviera, oye, esa mercancía es mía. Y él me va a decir, a ver, demuéstrame que tú eres MJ Global SASB. No voy a tener manera de demostrarlo porque mi razón social correcta es MJ Global Logistics. Entonces, todos los documentos que yo le presente, ninguno va a decir MJ Global SASB. Entonces, no me va a dar la mercancía. Hay maneras de solucionarlo, pero otra vez, tienes muchos problemas para que la naviera te entregue tu mercancía que pues, es tuya propia, que inclusive ya te la pagaste, pero por el simple hecho de que en el Bill of Lading venga mal tu información, pues la naviera no tiene manera de comprobar que tú seas MIE Global SASB, porque obviamente no vas a tener ningún documento oficial que diga que tu empresa es MIE Global SASB. Tu empresa se llama MIE Global Logistics. Entonces es bien importante esta información y es importante revisarla al momento que sale la mercancía desde el país de origen. Otra vez, el RFC te ayuda. Es decir, si va el RFC y si dice MY Global SASB, pero tu RFC está bien, bueno, tienes más posibilidades de que la naviera te entregue la mercancía, porque al final de cuentas, ese dato de RFC, que es un dato comprobable y es un dato que pueden verificar y es un dato oficial, pues es más sencillo que lo puedas obtener. Entonces, otra vez, es bien importante que la información del consignee, es decir, del que recibe la mercancía, sea con la razón social correcta, con la dirección correcta, con su RFC correcto. Porque otra vez, el Bill of Lading actúa como título de propiedad. El Notify Party, en este caso somos nosotros mismos, pero en dado caso que tú quieras notificar a alguien que la mercancía va a llegar,
en este caso un agente aduanal o un agente de logística, bueno, ahí pudieras poner los datos. El otro tema es ver de dónde sale la mercancía, en este caso sale de Yanmen, a dónde va a llegar, que es la siguiente flecha que llega hacia Lázaro Cárdenas, y cuál es la ciudad de destino. En este caso estamos contratando el servicio desde Yanmen hasta entregar en Monterrey, es decir, no termina el servicio en el puerto, sino es entregarlo hasta Monterrey. Y también identificar el tipo de servicio, que en este caso aquí, como bien lo comenta, dice que es door, ¿no? Es hasta la puerta de donde le indiquemos. Y bueno, el último punto es obviamente verificar que las cantidades que viene ahí, es decir, cantidades, pesos, etcétera, correspondan con la mercancía que te están vendiendo, ¿no? Porque al final de cuentas la naviera se va a ser responsable de entregarte lo que diga este bill of lading. Entonces, vamos a suponer el caso que aquí dicen 378 contenedores en cada contenedor. Imagínense que vengan o que tu cliente te haya vendido 400. Bueno, la naviera nomás te va a entregar 378. Oye, es que mi factura dice 400. Pues no, pero el bill of lading dice que son 378 y yo te estoy entregando 378. Y hasta ahí acaba la responsabilidad. Entonces, sí es un dato bien importante que también tienes que verificar al momento de hacer tu proyecto de importación. El otro punto importante es tener tus permisos de importación y exportación en orden, tales como los avisos automáticos en el tema de siderúrgico textil, el tema de Zagarpa para los alimentos, Cofepris para temas de medicamentos o medicinas, Sedena, por ejemplo, para ciertos tipos de maquinarias que pudieran ser utilizadas para hacer algún tipo de arma o algo de fuego. Bueno, tienes que tener un permiso de Sedena donde te diga, ok, yo te estoy dando el permiso para que importes esa maquinaria o ese equipo bajo el concepto de que no vas a hacer ni armas ni productos de fuego, ¿no? Lo vas a hacer de acuerdo a lo que hace tu razón social y tu campo de aplicación. La CENER, que es la Secretaría de Energía, para productos petroquímicos o de energía, de bebidas alcohólicas, los famosos marretos y todo eso, tienes que tener permiso. Vehículos usados, creo que todos conocemos ese punto, y el menaje de casa. Entonces hay que tener en cuenta que tienes que tener ciertos permisos para importar tu mercancía, dependiendo de qué tipo de mercancía. Sin estos permisos, por más que tengas bien tu factura, tu bill of lading, todo eso, no vas a poder importar. Entonces es bien importante considerar en tu proyecto ver qué vas a importar y ver qué permiso necesitas para hacer la importación. El otro punto importante por el cual se detienen mucho las mercancías es el tema de los certificados de NOM. Estos se determinan de acuerdo a la fracción arancelaria, es decir, cómo se clasifica tu mercancía de acuerdo al código de arancelario, y ahí te va a decir qué tipo de NOM o si ocupas o no ocupas una norma oficial mexicana. Las más comunes, hablando a niveles generales, es la NOM 001, que son pruebas, son de aparatos electrónicos, requisitos de seguridad y métodos de prueba. O la NOM 003, que son productos eléctricos, especificaciones de seguridad. ¿Para qué son estos NOM? Son básicamente para productos eléctricos, y lo que hacen estos NOM es les hacen pruebas, les hacen ciertas, o lo someten a ciertos ambientes donde, por ejemplo, si es un abanico, pues tienes que cuidar que el abanico, cuando tú le toques el botón, pues que no te toques, ¿no? Por ejemplo. O que por cierto uso no se queme o no vaya a provocar un incendio, o que tenga un sistema de seguridad, o que el cable, digamos, de ese equipo electrónico sea el correcto, ¿no? Entonces, las NOM están hechas para proteger a los ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, tienes que tener estas certificaciones de que tu producto cumple con lo que se requiere en México, ¿no? Seguridad de equipo de procesamiento de datos, por ejemplo, para computadoras, laptops, etcétera. También hay normas de etiquetado, por ejemplo, la norma 24, que es información comercial e instructivos de garantías para productos electrónicos, o la NOM 050, que es información comercial para etiquetado general de productos, ¿no? Es información que tiene que venir en español, donde pues, le das información al cliente de producto, de cómo se cuida, de si trae instructivos, si trae garantía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que vas a importar, es qué fracción arancelaria tiene y es qué NOMs tienes que cumplir y qué permisos de importación tienes que cumplir. Entonces, otra vez, si tu mercancía llegó hasta el puerto mexicano y no tienes tu permiso o no tienes la NOM que requiere tu fracción arancelaria, no vas a poder importar tu mercancía, y entonces tienes desde
pagar más, digamos, por temas de almacenaje o vas a tener, obviamente vas a tener que pagar tus permisos, o hasta el punto más crítico donde puedes perder tu mercancía, porque solamente tienes 60 días para hacer tu proceso de importación a México. Si pasas esos 60 días, la mercancía pasa a ser propiedad del gobierno. El otro punto son los certificados de origen, que es para el beneficio del Tratado de Libre Comercio. Aquí vemos un ejemplo del nuevo certificado de origen del Tratado TEMEC. Sin embargo, el certificado de origen TEMEC, bueno, ya no tiene un formato como tal, pero es muy común seguir viendo este tipo de formatos que es muy similar al formato anterior, ¿no? Pero otra vez, su correcto llenado y su correcta información es bien crítica para poder hacer uso de este certificado de origen. ¿Qué hace este certificado de origen? Obviamente tienes beneficios arancelarios, es decir, pagas menos impuestos, ¿no? por ciertos tipos de mercancías. Si la información está mal ahí, pues otra vez tenemos problemas, ¿no? El otro punto, el otro ejemplo que estamos viendo aquí es el certificado de origen de Europa. Igual tiene que tener bien su información para que pueda ser útil dentro de los procesos de importación. ¿Cuáles son las alternativas lógicas de transporte? Pues bueno, son muy obvias, es aéreo, es marítimo, es terrestre, pero también existe la opción que es intermodal, ¿no? Que es, por ejemplo, si vas a mover, vamos a tomar como un ejemplo, mover mercancías de Monterrey a Canadá, pues a lo mejor te conviene hacer un intermodal, que significa es usar una combinación de transportes, que es muévelo a lo mejor en camión de aquí a una terminal ferroviaria, lo mueves en tren hasta Canadá y luego ya la entrega otra vez la haces con un camión. Entonces estás usando una combinación de transportes, pero tú solamente contratas a un proveedor, ¿no? Entonces ese es el tema del intermodal. Entonces aquí la clave es saber de dónde vas a mover tu mercancía del punto A al punto B, y en ese sentido escoger cuál es el mejor medio de transporte en cuanto a costo, en cuanto a tiempo, en cuanto a urgencia. Por ejemplo, empaques pequeños, inclusive el tema aéreo por paquetería te conviene, dependiendo del valor de tu mercancía, pero bueno, para eso lo importante es acercarte con un asesor de logística para que te pueda ayudar en determinar cuál es la mejor manera de mover tus mercancías dependiendo de tus necesidades, ya sea de costo, de rapidez, etcétera, ¿no? ¿Qué necesitas saber antes de hacer un proyecto de importación y exportación? Prepárate para importar y exportar. Primero, ser una persona física o moral con autorización del SAT. ¿Qué es la autorización? Es tener un permiso de importación, que en este caso es el padrón de importadores y exportadores. Es un trámite que haces en el SAT, es en línea. Hay ciertos requisitos que tienes que cumplir, pero en general, para tú poder importar o exportar, necesitas estar dado de alta en el padrón de importadores o exportadores. Obviamente contar con el servicio de un agente aduanal o un coordinador logístico, un asesor de logística. ¿Por qué? Porque ellos te van a ayudar a hacer una preclasificación arancelaria, es decir, desde antes de que traigas la mercancía, tú te acercas con tu agencia aduanal o con tu coordinador logístico y le dices, me voy a traer esta mercancía, dime qué clasificación arancelaria tiene para conocer qué permisos y qué normas tengo que cumplir desde antes que llegue la mercancía. Entonces, para una persona, digamos, que no está en el medio, pues es muy complicado determinar cuál es la clasificación arancelaria de tu producto, ¿no? Pues es importante acercarse con él. Y en base a eso, bueno, en base a la clasificación arancelaria, se calcula el pago de impuestos y aranceles. Es decir, el valor de tu mercancía o lo que vas a pagar de impuestos no nada más es el tema de tu factura, sino tienes que agregarle unos conceptos que se llaman incrementables, que son, por ejemplo, todos los gastos que hiciste para traer tu mercancía hasta el puerto en México, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser flete, seguros, etcétera, ¿no? Todo eso es costo que lleva tu producto, que es hasta antes de terminar, ¿no? Entonces, el otro punto es conocer los requisitos, como ya lo mencionábamos, de normas, permisos, etcétera. El otro punto es gestionar el buen llenado del certificado de origen para poder hacer uso de ese beneficio y analizar y seleccionar la mejor alternativa en tiempo de ruta, costo y transporte, ¿no? Obviamente nosotros podemos ayudarlos a hacer un proyecto de simulación en costo, es decir, tú me dices qué vas a traer
y hacemos una, entre comillas, simulación de cuánto te costaría traer eso. Es decir, ya ponemos el costo del flete, de cuánto te costaría tramitar un permiso, de cuánto te costaría tramitar una NOM, cuántos fletes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya por último, es una gran ventaja contar con una asesoría logística. ¿Por qué? Porque te evitas dolores de cabeza, te evitas problemas, te evitas pagar de más cuando en realidad no es necesario. Entonces, nuestro consejo es acércate con tu asesor de logística, acércate con tu agente aduanal para que puedas tener un proyecto exitoso, ¿no? Muchas veces el problema de hacer una importación o exportación no es muy complicado, en realidad son una serie de pasos que se tienen que seguir, pero los proyectos se truncan o se ven emproblemados cuando no tienes el conocimiento global de qué es lo que necesitas para traer tu mercancía, ¿no? Entonces, mi consejo es acérquense con su asesor de logística, acérquense con nosotros, con su agencia aduanal, de manera que podamos apoyarles para que su proyecto de importación y exportación sea exitoso. Pues, muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí y bueno, vamos a pasar a una dinámica de preguntas y respuestas. Aquí vienen nuestros datos, redes sociales, etcétera. Entonces, estamos a la orden. Regreso contigo, Ángel. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias por esta valiosa charla. Ahorita les vamos a compartir los datos de contacto de MIE Global Logistics en el chat. De igual forma, también les comentamos que las preguntas que ustedes estén haciendo se responderán por esta vía. Y pues nuevamente agradecerles su participación y su presencia en su espacio. Los invitamos también a continuar recorriendo los otros espacios que la Expo tiene para ustedes. Nuevamente, Emilio, muchísimas gracias por la información y por tu tiempo. Y los esperamos en los stands interactivos y en el área de encuentro de negocios. De igual forma, también los invitamos a consultar el programa completo de capacitación. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, Ángel. Igualmente, disfruten la Expo. Hasta luego. Expo Pyme regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta expo virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios. Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo Pyme Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar y, por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que incluyen información relevante de tu marca como catálogos de productos, fotogalería, video corporativo de la marca, archivos descargables, datos de contacto, sitio web y redes sociales, localización en Google Maps y, para la atención directa a los visitantes, el chat en vivo y la agencia de citas virtuales para ampliar la información sobre tus productos y servicios.
Conozcamos ahora los auditorios magistrales y las salas de capacitación, donde destacados ponentes presentarán lo último en tendencias en los negocios a través de más de 130 conferencias y paneles especializados. Te invitamos ahora a visitar la Sala de Negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con los compradores de las grandes empresas a través de citas de negocios que te permitirán integrarte a sus cadenas de valor. Amplía tus redes de contacto y promueve tu marca entre los visitantes a la Expo. Bienvenidos al innovador y moderno mundo de la Expo Pyme Virtual 2021. Súmate a esta nueva forma de hacer negocios. Contáctanos para que sepas cómo participar y conozcas todas las opciones disponibles para tu negocio. Caintra Nuevo León y Confío te invitan. Expo Pyme regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta expo virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios. Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo Pyme Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar y, por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que incluyen información relevante de tu marca como catálogos de productos, fotogalería, video corporativo de la marca, archivos descargables, datos de contacto, sitio web y redes sociales, localización en Google Maps y, para la atención directa a los visitantes, el chat en vivo y la agencia de citas virtuales para ampliar la información sobre tus productos y servicios. Conozcamos ahora los auditorios magistrales y las salas de capacitación, donde destacados ponentes presentarán lo último en tendencias en los negocios a través de más de 130 conferencias y paneles especializados. Te invitamos ahora a visitar la Sala de Negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con los compradores de las grandes empresas a través de citas de negocios que te permitirán integrarte a sus cadenas de valor. Amplía tus redes de contacto y promueve tu marca entre los visitantes a la Expo. Bienvenidos al innovador y moderno mundo de la Expo Pyme Virtual 2021. Súmate a esta nueva forma de hacer negocios. Contáctanos para que sepas cómo participar y conozcas todas las opciones disponibles para tu negocio. Caintra Nuevo León y Confío te invitan. Expo Pyme regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta expo virtual,
Los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios. Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo Pyme Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet.